¿Qué tal a todos? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta charla, curso y workshop sobre la determinación de utilidades del 2025. Es importante que ahorita, con fecha de mayo, lo que es mayo y junio son la fecha directamente para el reparto de esta obligación, pues, de carácter fiscal, constitucional y también de carácter de derecho laboral, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo tomen en cuenta como cada año, ya que justamente después de que salimos de las declaraciones anuales, tanto de personas físicas como personas morales, que son marzo y en abril, en mayo inicia el conteo de los días a partir de la cual tenemos la obligación del reparto de utilidades. Y considero que una de las cuestiones importantes a nivel fiscal y constitucional es que el reparto de utilidades es eso, o sea, es de las pocas obligaciones fiscales, con tintes laborales obviamente, pero que tienen el margen de la constitución política. Entonces, bajo este esquema, pues en las leyes que pueden convivir en el esquema laboral como ley del Seguro Social, ley del Infonavit, los lineamientos de Fonacot y diferentes cuestiones, pues la parte de utilidades, por así decirlo, que hacemos a nuestros empleados, justamente en el mes de mayo y junio, tiene alcances que no hubieran sido posibles si no hubiera pasado una consecución de hechos durante los meses anteriores, ¿no? De antemano, pues podemos decir que la participación en las utilidades es un derecho de las personas trabajadoras que establece el artículo 123 en el apartado A de la Constitución Política. Todas las personas trabajadoras que presten a una persona física y moral, o moral, perdón, un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario tiene el derecho a participar en las utilidades. Ok, ese es el principio básico en donde tenemos por entendido que una persona que tiene los elementos de una relación laboral, que ojo, ya hemos hablado que existen los contratos tácitos y los contratos escritos. El hecho de que exista una subordinación, una orden de mando, un poder jerárquico de orden, pues ya da la connotación de que existe la subordinación y como tal, pues una ejecución de acciones, órdenes, etcétera, ¿no? Entonces, con todo esto, pues dejamos descartado a todas las personas que hayan trabajado con nosotros de manera independiente, como un profesional independiente. Puede ser el tema de una persona que nos arrendó donde estamos ejecutando nuestra actividad económica, queda fuera. Queda fuera también la persona que se asimila a asimilados a salarios, que también queda fuera. ¿Por qué? Porque al no existir una relación laboral y las bases y elementos que tenga una relación laboral, en ese sentido, pues se corrompe el tema de las utilidades y a estas personas les corresponde ganar de otra forma. De la misma manera, y ya me estoy adelantando, el tema de los socios y accionistas. Directamente ellos no pueden formar parte de las utilidades, ya que su esquema directamente que están acostumbrados los socios, dueños de negocio, etcétera, son al pago de los dividendos, que tienen otro tratamiento. Tanto es así que si nos vamos al tema fiscal, sabrán que el tema de dividendos va con la cuenta de capital aportado o la cuenta de utilidad fiscal neta, la famosa COFIN. Entonces, tiene otros mecanismos, se rige bajo otros esquemas que también van en la declaración anual. Y va esta cuestión, o sea, en la declaración anual encontramos mucha información que puede dar un diagnóstico resumido de una entidad económica, ¿no? Entonces, en este sentido, pues podemos decir que la declaración anual es nuestro punto de partida previo al reparto de utilidades. Y antes de la declaración anual que hay, pues existen otras obligaciones que debemos nosotros cumplir, que son, pues, en este caso, pues, el pago de los impuestos, de donde se nutre la información de la declaración anual, de cada pago provisional. Recuerden que la declaración anual es para impuestos sobre la renta. Este es el único impuesto que van ustedes a considerar en relación al reparto de utilidades. No va a haber, por ejemplo, digo, yo creo que si lo han visto ustedes en los recibos de utilidades, no existe, por ejemplo, la retención por cuota obrera, por ejemplo, ¿no? Para nada. Tampoco existe lo que sea, por así decirlo, otro tipo de descuentos que podemos ver en la nómina cada semana, cada quincena, ¿no? O sea, el descuento de Infonavit,
todo lo que tiene que ver con pensiones alimenticias de carácter civil. Bueno, el reparto de utilidades es otra cosa y bueno, ya tendría que analizarse si está sujeta a algunas disminuciones, ¿no? Dentro de esto, son sujetos obligados a repartir utilidades las personas físicas y morales con actividades de producción y distribución de bienes o servicios que siendo no contribuyentes del impuesto sobre la renta, tengan personas trabajadoras a su servicio mediante el pago de un salario. ¿Ok? Dentro de todo esto estamos hablando de las actividades de producción, las famosas cooperativas. Y en este sentido, aunque su actividad no sea de lucro al 100%, porque se supone que las personas que trabajan en este tipo de sociedades de producción, pues buscan beneficios para sus miembros únicamente. De ahí en fuera, de carácter comercial o algo así, pues no. Entonces, en este sentido, mientras tenga los elementos de una relación laboral, que ya sabemos que es la subordinación, el pago de un salario y el orden de mando, pues con esta cuestión, pues ya basta para que la persona sea candidato a recibir utilidades, ¿no? También debemos tomar en cuenta que el tema de las utilidades tiene el alcance fiscal, ya que va a servir de base, porque pues es algo que comparte con el cálculo del impuesto. No puede haber pago de utilidades si existe una pérdida. Si existe una pérdida en el cálculo anual, no se paga impuesto, en teoría, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros estamos implementando la base fiscal para el pago de un impuesto, en automático se nos tiene que prender el chip de las utilidades. Obviamente, teniendo la condición de haber tenido empleados en el ejercicio fiscal que estoy declarando, ¿sale? No, es que solamente tengo puros profesionistas asimilados, dividendos. Perfecto, no pasa nada, pues entonces no hay reparto de utilidades. Ahora, muchas veces hay que analizar también el esquema de que las empresas no se rigen únicamente por una asamblea de accionistas. Muchas veces es un administrador único. Está en el acta constitutiva, está como representante legal o es una sociedad por acción simplificada y únicamente tiene un socio que funge como órgano supremo. Bueno, de antemano les digo, como en otros tipos de consultas que han llegado, si el socio accionista puede estar en el IMSS o no. De antemano, el administrador único, al ser unilateral, nada más una persona, unipersonal, en esta cuestión no podría tener utilidades, ¿sale? Ahora, otra cuestión es que el IMSS le haya dado la seguridad social, porque pues también puede ocurrir, más que nada con los sistemas informáticos del ITSE y pues sin ningún problema, pero al momento de que haya una cuestión que no pueda considerarse como un trabajador, pues no habrá, digamos, que este tipo de reparto. Y sería injustificado el poder realizar el reparto de utilidades si se tiene nada más a una persona que es accionista, digamos, único, pues no, ¿sale? O sea, debe haber otras cuestiones, ¿no? O sea, debe existir la materialidad de la relación laboral, desde un contrato, el seguimiento del expediente que tiene, eh, ¿por qué no? También el orden de los puestos, perfiles de puestos que se implementan en el negocio, etcétera, ¿no? De esta cuestión, pues bueno, el objetivo es que ustedes conozcan obviamente el derecho de las personas trabajadoras y pues directamente pues tiene el objetivo de ser un instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajo y el capital al reconocer la aportación de la fuerza de trabajo. ¿Cómo es esto? Bueno, el tema del reparto de utilidades no crean que es un cálculo exacto, o sea, de que la persona que gana lo mismo que yo va a recibir lo mismo de utilidades. En algunas ocasiones puede ocurrir, pero tenemos que tomar una segunda variante. ¿Cuál es? No es nada más lo que gana esta persona, sino cuántos días de trabajo en el año estuvo. Oye, tuve incapacidades, oye, tuve ausentismos, tuve riesgos de trabajo, tuve maternidad para las trabajadoras. Bueno, van a tomar parte de para poder considerar los días de trabajo que efectivamente estuvieron pues las personas en el 2024, ¿no? Y para esto, pues me gustaría que retomáramos cuáles son los criterios que usamos para el cálculo de aguinaldo. A mí me gusta mucho comparar el tema de las utilidades con el aguinaldo porque lo que sí podrían asemejarse es directamente en el cómputo de días. Es más, cuando ustedes estén calculando el aguinaldo en diciembre de 2025, anticípense, tengan ya lista lo que son los días de ausentismo
de cada uno de sus trabajadores en 2024. ¿Sale? Les digo esto porque es importante que ustedes también tomen en consideración este tipo de situaciones en donde muchas veces, pues bueno, estamos entrando en un siguiente año, tenemos actualizaciones, cursos de actualización fiscal, reformas, ojalá no haya tanto movimiento en ese tema, y bueno, mil y un cosas, ¿no? O sea, nos llenamos de trabajo. Entonces, es importante que ustedes tengan el cómputo de los días efectivamente trabajados por cada una de su plantilla laboral, al menos hasta el día del aguinaldo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente existe la diferencia de 11, 12 días, porque recuerden que el aguinaldo se paga antes del 20 de diciembre. Bueno, pues digamos que puede haber una pequeña variante en los días restantes de que se acabe el año. Bueno, solamente se añadiría o pues, se sumaría, ¿no? O a lo mejor en algunos casos, pues ya ninguno falta y pues todo bien, ¿no? Entonces, pero pues ya tenemos de enero hasta 18 de diciembre, 19 de diciembre, bueno, no hay tanta falla, ¿no? Entonces, yo les recomiendo eso, es la forma más saludable, por así decirlo, porque en primera, los negocios son para que tengan utilidades. O sea, recuerden que el que teme al impuesto, teme a la utilidad, a la ganancia del negocio. Y bueno, obviamente, pues aquí no vamos a hablar de la forma de cómo la empresa puede pagarte a ti siendo dueño, pero la realidad es que todo tiene una consecución. Si nosotros repartimos utilidades, estamos dando por hecho que tenemos también una buena ganancia, tenemos finanzas saludables y que la gestión que está a nuestro cargo como gerentes generales, gerentes administrativos, representantes legales de la empresa o del negocio que estoy representando como persona física, pues obviamente va bien. Ahora, ante instituciones, pues puede ser que pues exista otro criterio, pero el hecho de que la empresa haya tenido utilidades, pues es un buen indicio de finanzas saludables. ¿Sale? Entonces, por eso el tema de aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de las personas trabajadoras empleadoras para alcanzar una prosperidad común. O sea, esto suena muy bonito y todo, y bueno, es por eso que el reparto de utilidades tiene dos mecánicas, ¿no? O sea, una parte la vamos a calcular por los días que haya trabajado la persona y la otra por el total de salarios y pagos por medio de una relación laboral que hayan recibido en el año. ¿Sale? De esa manera, cada uno de los trabajadores, por así decirlo, ¿no? Resulta que son, en el caso de salarios, fueron 100,000 pesos de salarios. Vamos a imaginar y son solo dos trabajadores. Lo hago así simple para que ustedes se den una idea. Dos trabajadores, 100,000 pesos de salarios totales, pero uno tiene 60,000 y el otro tiene 40,000. De manera proporcional, lo que va a ocurrir es que ustedes tengan lo que es, pues, una proporción equitativa con este tipo de conceptos. O sea, de un lado le va a tocar el reparto de utilidades de 60, o sea que es un 60% de las utilidades que va en este tope, y del otro lado, pues le va a tocar la parte proporcional de un 40%. ¿Sale? Entonces, pues bueno, con estas cuestiones también me gustaría comentarles que, pues sí, es importante que ustedes tomen en consideración que se encuentra normado dentro de los siguientes artículos constitucionales, ¿no? El artículo 123, la Ley Federal del Trabajo, artículo 117, 131, que regulan los principios constitucionales. Con esta cuestión, pues lo que estamos buscando es que en el reglamento de los artículos 121 y 122, pues podamos conocer lo que establece el procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeciones, porque también puede ser, y también pues la creación y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la PTU. Muy buenas tardes, queridas colegas, iPhone de Tania y Katia Rosero. Miren, resulta que estamos grabando esta sesión para la búsqueda fiscal, ustedes ya son miembros. Cualquier duda que tengan, digo, me pueden comentar en el chat. Creo que hubo un error técnico con la distribución de la liga. Entonces, cualquier cosa, si llegan a conocer a un colega que igual tuvo algún problema con la sesión, díganles que va a estar grabado en la bóveda fiscal a más tarde el día de mañana. ¿Sale? Igual, si gustan comentar, dejarme alguna duda en específico del reparto de utilidades que hayan ustedes vivido
en esta jornada de lo que vamos del 1 de mayo al 30 de mayo, con todo gusto y nos vemos directo, ¿sale? Lo que estamos dando es un poco de fundamento teórico, algunas cuestiones para que ustedes consideren el tema de reparto de utilidades y pues directamente pues salgamos del tema, ¿no? Pero que ustedes están aquí presentes, que agradezco su presencia obviamente, parece que ya están enviando las ligas otra vez, pues bueno, puedan ustedes pues consultarme directamente, ¿no? Bueno, con todo esto pues sabemos que la PTU sí tiene el derecho de objeción en el caso de que una de las personas no esté dispuesta a aceptar el reparto de utilidades. Obviamente, pues esto pues ya tiene otro tipo de movimiento en relación a que cuando una persona va a recibir sus utilidades, se tiene que dejar por escrito de conformidad que esa persona pues acepta el pago y pues ya no se va contenta, ¿no? Ahora, dentro del impuesto sobre la renta hay que considerar el artículo 9 porque ahí nos va a decir cuál es la determinación de la base fiscal. El artículo 9 de la ley del ISR nos establece todas las reglas de el cálculo del impuesto y la base fiscal. Un comentario que hice al inicio fue que el tema de la PTU es una de las pocas obligaciones que tiene carácter fiscal y carácter constitucional. Del artículo 123 y la primera, sin duda, la primera afirmación que tiene que ver de lo fiscal a lo constitucional es sin duda de la obligación de contribuir al gasto público, artículo 31, fracción cuarta. Pero bueno, es como que una pequeña reflexión porque lejos de que es algo que también toma que ver con lo laboral, en lo fiscal es la punta del iceberg. Si no tenemos la base fiscal o si no determinamos que hubo un pago de impuesto, no podemos hablar de utilidades. Si tenemos pérdida, no podemos hablar de utilidades nuevamente. Entonces, hay que checarlo porque justamente lo que se busca es una programación. Enviamos lo que es la declaración anual de persona moral o de persona física en marzo y abril y de ahí arrancamos con la programación de lo que es la repartición de utilidades, la realización de la comisión mixta y sobre todo que los empleados en algún espacio común que ellos pues estén conviviendo y así, puedan tener el conocimiento de cuánto va a ser el reparto de utilidades. Oye, tengo que enseñar la declaración así. Expresamente dice que sí, sale en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, pues al ser varias hojas, ustedes no me dejarán mentir, la declaración anual, sobre todo de personas morales, es larguísima, creo que son casi 50 hojas. Bueno, lo que pueden hacer es únicamente remitirse al cálculo de la determinación, en donde nos dice, esto es de utilidades, esto es lo que voy a repartir y listo. ¿Por qué? Porque de esa manera explicas que hubo una ganancia, que eso también dentro del esquema de, no sé, por así decirlo, cómo te ves a ti como empresa, pues afecta directamente, ¿no? Entonces, dentro de esto también hay que considerar el artículo 109 en relación a lo que es actividad empresarial y profesional. El penúltimo artículo, perdón, el artículo 113G, que estamos hablando de régimen de confianza. Ahí también las personas físicas del régimen de confianza, si tienen empleados, tienen que repartir utilidades, ¿sale? Ahora, siempre y cuando no haya una base fiscal. Oye, pero es que no puedo deducir en reciclo. Sí, eso es para tu pago. Tú vas a pagar una tasa fija, ¿no? Del 1 al 2.5. Persona física estoy hablando, ¿eh? Sin embargo, si tienes dentro de la base fiscal que tú emplearías como en un cálculo de actividad empresarial, vas a tener que cambiar el cálculo para conocer si tienes base fiscal o no. Oye, pero yo pagué por otra base, sí, pero a lo que voy es que se tome en consideración ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. Oye, pero pues es que yo me confié porque pues realmente, pues como no pago con las deducciones, o sea, no sé, no tengo facturas de gasolina, papelería, arrendamiento, me falta mucho y nada más tengo lo de pues mi pura nómina, ¿no? Que son los sueldos, impuestos estatales, cuotas sobre IMSS, aportaciones Infonavit, todo eso, ¿no? Y de todo lo demás, pues como no me sirve para el pago de ISR, pues no tengo nada. Aguas con eso, porque recuerden que en el caso de persona física reciclo, el artículo 113-G te dice la mecánica del cálculo de utilidades, ¿sale? Traten de no confundir este tipo de cuestiones porque en muchas ocasiones cuando resulta sobre todo sector primario y cuando hay IVA exento, este tipo de giros económicos donde no me preocupo del IVA. ¿Por qué les digo esto? Porque pues en régimen de confianza, pues yo sé que en ISR no me va a fungir nada.
pero el IVA de mis gastos sí me conviene facturarlos, registrarlos, tenerlos en tiempo y forma, tener los complementos de pago, porque si mi servicio o mi producto es de tasa 16, pues es natural que yo tenga cuidado con este tipo de gastos y los facture sí o sí. ¿Qué les puedo preguntar yo, por ejemplo, cuando llega una persona que tiene nómina y veo que sus actividades son al 0% o exento y están en régimen de confianza? Una pregunta bastante fina puede ser esta, ya entrando un poco en confianza con ellos, es decirle, oye, tú pagas, no, tú no pagas IVA, ya lo sabes, ¿no? Ok. De ISR pagas al mes, sí. ¿Pides factura de todos tus gastos o nada más te vas con lo que salga en el SAT, ¿no? Que es directamente la factura de ingresos, público en general o público específico, y ya pago y me voy. No, pues nada más pago con eso. Bueno, pues sería interesante porque también tenemos el riesgo de una revisión de la Secretaría del Trabajo, ver si no caes en el supuesto en el cual pues tengas que determinar una PTU, ¿sale? O sea, tuviste empleados. Ahora, vamos a hablar también de los empleados, quiénes tienen derecho, porque no son todos. Los eventuales, siempre y cuando tengan 60 días o más de trabajo, y los de contrato indeterminado es desde el primer día, ¿sale? De una vez yo les voy resumiendo todo para que también hagan un checklist de si lo hicieron bien, si ya sabían este tipo de afirmaciones, y sobre todo, pues digo, todavía tenemos tiempo para el reparto. Directamente personas morales termina justamente esta semana y ya en junio pues van las personas físicas, ¿no? Pero pues si tú estás asesorando personas morales, ya repartiste, pues este tipo de charlas te puede servir para que tú me digas cómo te fue, si tienes alguna duda y sobre todo pues te prepares para pues el siguiente reparto de utilidades porque realmente no es un punto que se reforme o tenga la noción de que se va a reformar en próximos años. Ahorita, ¿qué puede reformarse en tema laboral? El tema del aguinaldo digno, de 15 días mínimo, ahora 30, o lo de la prima vacacional, ¿no? De un 25% a un 50%. El tema de la jornada reducida, también de 40 horas a la semana, también puede ser, o sea, hay que estar muy atentos a ello. Pero de ahí de cuestiones de PTU, honestamente no lo creo. De hecho, considero que el reparto de utilidades se ha vuelto más como un gancho para poder detectar posible evasión fiscal, ya que pues en este campo vemos muy interesado lo que son boletines informativos por parte de la Secretaría de Hacienda en esta cuestión del SAT y también la Secretaría del Trabajo por el tema de que pues es una obligación laboral y pues pueden pues entrar estas dos instituciones. Oye, ¿y el Seguro Social? Pues probablemente, o sea, probablemente quiera intervenir, pero después de que pasen muchas cosas. ¿Por qué? Porque el reparto de utilidades no forma parte del salario base de cotización. Y esto quiere decir que, pues, ok, pues tienes utilidades, pues eso no es un ingreso o una prestación que a mí me interese que pueda yo grabar. El seguro social, ¿por qué va? Directamente para ver las percepciones que un negocio tiene y ver si se integró bien el salario base de cotización. También, oye, pues tienes bonos, premios, comisiones, etcétera, etcétera. Bueno, en este sentido, pues también puede ocurrir que no, que no se realizó bien el reparto y pues bueno, tenemos como que diferentes situaciones, ¿no? Entonces, bueno, de ahí el artículo 212. Este artículo 212 habla del régimen de confianza, pero de personas morales. En este sentido, pues no hay mucha diferencia, honestamente, con el esquema de la base fiscal que se torne en un cálculo anual de una persona física, perdón, una persona moral, reciclo, y una persona moral, título general de ley. ¿Por qué? Porque ahora sí, por ejemplo, en el título general de ley, sí van a aplicar las deducciones autorizadas que tengas en el año, ¿no? Digo, en cada mes estabas por coeficiente, pero pues aquí, pues ya, ¿no? Y el régimen de confianza moral, pues recuerden que pues siempre se va haciendo bajo flujo de efectivo y en teoría pues le aplicas el 30% cada mes, ¿no? Entonces, para todas estas cuestiones, pues aquí van a encontrar los artículos de la ley, donde directamente podemos encontrar, pues según sea el régimen fiscal del contribuyente, tanto persona física como moral, y de ahí pues saber a partir de cuál es el tratamiento que debe tomarse, ¿no? En general,
hacen a partir del cálculo de utilidades a partir de la base fiscal, ¿sale? Ahora, ¿quiénes están obligados a repartir utilidades a sus personas trabajadoras? Pues directamente son las unidades económicas, ¿eh? No te están diciendo, tú Alejandro, o tú contadores digitales, o tú, soluciones fiscales. No, no, no. Aquí te está diciendo directamente, si tú tienes un negocio y te toca, repartir, pues no tienes personal, ¿no? Unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios de acuerdo a la ley federal del trabajo y en general todas las personas físicas y morales que tengan personas trabajadoras en su servicio, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Ojo, una persona moral de título 3 sería, o sea, las no lucrativas. Estas personas tienen una mecánica para el cálculo de utilidades. En teoría, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta porque su objetivo social no es el lucro, ¿cierto? Sin embargo, pues al tener trabajadores, nace la obligación de este reparto. En este caso, pues puede ser un remanente y pues directamente se hace como que este cotejo, ¿no? Donde se puede hacer directamente pues este reparto, ¿no? Ahora, dentro de todo, pues existen los criterios al respecto que se han sustentado en las autoridades de trabajo y que en la práctica se aplican de manera siguiente. Las empresas que se fusionen, traspasen o cambien de nombre o razón social tienen obligación de repartir utilidades a sus personas trabajadoras por no tratarse de empresas de nueva creación, ya que iniciaron sus operaciones con anterioridad al cambio o modificación de sus nombres o razones sociales, a las empresas que tengan varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios, así como diversos establecimientos, superiores, agencias de forma semejante, cuyos ingresos se acumulen en una sola declaración para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Ok, ustedes, por ejemplo, pueden pensar en una distribuidora de ropa, pues tenemos una oficina matriz y de ahí pues todos los establecimientos locales, a lo mejor nosotros vendemos en diferentes estados de la República, ciudades, qué sé yo, ¿no? Bueno, en este sentido, tú no vas a hacer una declaración por la sucursal uno 2 y 3. O sea, vas a juntar todos los ingresos, vas a pagar el impuesto de manera consolidada y lo vas a acumular, ¿no? O sea, directamente el control interno es otra cuestión. Entonces, de esta manera se nos aclara que en el caso de que esto funja en una sola declaración, ¿eso qué quiere decir? Que sea solo un RFC, pues ahí sí lo aplicas. Ahora, ¿qué puede ocurrir si, por ejemplo, hablamos de que tenemos, ¿qué les gusta? En el caso de que tengamos, um, puede ser una sola razón social, eso me queda clarísimo, pero ¿qué podría ocurrir en una constructora, por ejemplo? Ok, ¿son eventuales? Definitivamente sí. Pueden superar los 60 días. Si lo superan, ya tiene reparto de utilidades sí o sí, ¿sale? Ok. Pero ¿qué pasa con el personal administrativo? A lo mejor tienes diferentes unidades, ¿no? O sea, según dónde te estés estableciendo o donde tengas un proyecto más grande que otro. Pues bueno, en este sentido, aunque cambie lo que es el registro patronal, el RFC sigue siendo el mismo. Entonces, un buen criterio, por eso les digo, este reparto de utilidades es más constitucional fiscal que laboral constitucional desde el punto de vista contable, de verdad. Y eso es una manera fácil de poder detectar porque es el lenguaje que nosotros ocupamos. El tema del impuesto, la base fiscal, el pago de impuestos sobre la renta, son cosas que conocemos más o al menos estamos más fogueados que si nos empezamos a abordar con tema patronal, el tema de elementos laborales, que sí tenemos noción, pero vale mucho la pena tener el primer enfoque fiscal y después, pues como apoyo, pues tener el apoyo de la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, ¿no? Conocer la nomenclatura, como dicen. Ahora, en ese sentido, pues una sola unidad económica se va a tomar en cuenta como un solo reparto de utilidades, se va a tener que totalizar todo el tema de las ganancias, el tema de ingresos, deducciones, se hace la declaración anual, solamente se hace por una persona, independientemente que tenga varias sucursales en el SAT, pues no haces una por sucursal, haces una por todo. Entonces, pues tómenlo como un criterio a tomarlo en consideración para que pues no se hagan bolas, ¿no? Ahora, hay empresas que no reparten utilidades, invariablemente las hay,
Y bueno, dentro de esto, pues son las empresas de nueva creación, ¿no? Durante el primer año de funcionamiento. Oye, el primer año de funcionamiento es del 1 de enero al 31 de diciembre, o, por ejemplo, yo me establecí en agosto y nada más es en agosto hasta 31 de diciembre. Pues aquí dice durante el primer año de funcionamiento. Habría que analizar, porque aquí no hace ningún tipo de excepción dentro de la Ley Federal del Trabajo, el año de funcionamiento, el primer año de funcionamiento. No está diciendo el ejercicio fiscal. ¿Cuál podría ser una diferencia entre año de funcionamiento y o el primer año de funcionamiento al primer ejercicio fiscal? Ejercicio fiscal tenemos regulares e irregulares, ¿cierto? Y te lo aclaran. Ok, aquí no está diciendo ejercicio. Desde el tema de la jurisprudencia, se toma en cuenta el primer año de funcionamiento hasta la fecha natural que haya sido la apertura de operaciones que haya tenido la empresa. Ahora, esto va relacionado con la fecha de los empleados más antiguos o del primer empleado que se dio de alta, por así decirlo. No, no tiene nada que ver. Pudiste haber tenido utilidades que no tuvieron mucho que ver con el esquema de los trabajadores que diste de alta. Sí, sí puedes tener, pero adivina qué. El asunto aquí es que por eso mismo se busca una ecuación equitativa en donde tienes tu base fiscal, sacas el 10% y de ese 10% vas a repartir la utilidad, ¿cierto? Pero hay dos formas, ya lo había platicado. Días trabajados en el año, días trabajados en el año, pues ya sabes, y el total de sueldos de vengado en el año. Oye, pues nada más, pues tuve a 4 personas y estuvieron de octubre a diciembre, ¿no? Nada más. Era por eventuales, pues de enero, digo, de octubre a diciembre ya son más de 60 días. Y de ahí, pues todo lo demás fue fluyendo. Tengo que llamarlos así, sí, los tienes que llamar, pero pues tampoco creas que va a ser tampoco mucho. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que tú repartes las utilidades en dos tantos, ahí es donde existe el balance, en donde pues en teoría más de la mitad del año te la chustaste tú solo como dueño de negocio y pues ahorita que recibiste pues ayuda de tus trabajadores, pues bueno, es una parte proporcional al nivel de trabajo y al nivel de ingresos que recibieron. Entonces, pues no habrá ningún problema, al contrario, o sea, va a ser una cantidad ajustada a lo que ellos pues estuvieron colaborando propiamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en teoría el hecho de haber tenido empleados durante pues un poco tiempo, pues se entiende como que es una menor deducibilidad de todos los gastos deducibles que integra la nómina, ¿no? Los pagos de salarios, el aguinaldo, el tema de las cuotas patronales, las aportaciones, los impuestos estatales. Entonces, pues eso también en dónde pega, en la deducibilidad. Entonces, bueno, es un equilibrio perfecto, si no es de un lado, es de otro, y pues en esa cuestión, pues hay que tomarlo en consideración, ¿no? Todo lo que es el IMSS e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia están exceptuadas de esta obligación. El criterio sustentado por la autoridad del trabajo es que los organismos descentralizados que no tengan estos fines, así como las empresas que participan de manera estatal, constituidas como sociedades mercantiles y cuya relación laboral con sus personas trabajadoras está regulada por la Ley Federal de Trabajo, tienen obligación de repartir utilidades. Bueno, a excepción de ellos, pues van a estar pues así, ¿no? El artículo 170 nos dice que el periodo prenatal y postnatal son de 6 semanas anteriores y 6 posteriores del parto y que se percibirán sus salarios íntegros, ¿sale? Aquí estamos hablando de las madres trabajadoras, ¿sale? En 2024, también si nosotros somos los que atendemos el archivo de nómina, recursos humanos, etcétera, pues bueno, hay que también tener el cómputo de los días de maternidad que hayamos nosotros tenido en nuestros empleados y tomarlos en cuenta como días de trabajo.
¿sale? Este periodo de 12 semanas de descanso en total se considera como días trabajados, así como el monto de los salarios percibidos para el efecto de pago de utilidades. En algún momento llegó una colega a consultarme, oye, es que pues estuve embarazada y todo, pues ya ahorita sigo trabajando en la empresa, pero fíjate que ahorita que tuve el reparto de utilidades me dijeron que no me toca y pues ni modo, ¿no? O sea, quítale los 84 días del periodo, ¿no? De incapacidad. Yo le dije, no, o sea, habla bien con la persona que va a repartir utilidades porque no vayas, digo, al final te las van a pagar, el derecho te corresponde, pero si eres del área administrativa, mínimo dale una doble vuelta y diles que se esperen tantito y que lean bien el artículo 170, porque ahí dicen los fundamentos y cuál va a ser el criterio que vas a tomar. El artículo 473 nos dice de los riesgos de trabajo que son accidentes y enfermedades a las que se expone una persona trabajadora en ejercicio y con motivo de su trabajo. Los riesgos de trabajo pueden producir, entre otras, la incapacidad temporal. Ok, bueno, pues el artículo 473 nos dice que es un riesgo de trabajo. Perfecto. Pero, ¿cómo se va a tomar ahora este tipo de incapacidades? Porque también hay que tomar en cuenta, o sea, así como tuvimos un criterio para las incapacidades por maternidad, existe uno para el tema de riesgo de trabajo y ahorita les digo el tema de enfermedad general. Bueno, en este sentido, pues la Ley Federal del Trabajo define la incapacidad temporal como una pérdida de facultades y actitudes que imposibilita parcial o totalmente a la persona para desempeñar su trabajo. En estos casos, el importe del salario que perciben las personas trabajadoras de la persona empleada en el IMSS durante el periodo de incapacidad temporal se tomará en cuenta para los efectos del pago de utilidades, a los que refiere el artículo 123. Entonces, Ley Federal del Trabajo, artículo 170 para maternidad, artículo 478 para el tema de justificar el pago de utilidades a gente que haya tenido accidente de trabajo. Se va a tomar como días trabajados dentro del cómputo. Ahora, les había comentado hace pues unos minutos que yo recomiendo mucho que en este diciembre se anticipen al papel de trabajo que ustedes van a emplear para el aguinaldo, porque los mismos criterios que son para el tema del reparto de utilidades también son para el tema del aguinaldo en el cómputo de los días. Digo, ya no hablamos del ausentismo injustificado, ¿cierto? O sea, o el ausentismo sin goce de sueldo. Esos días ya sabemos de antemano que no se computan y bye, ¿no? Ahora, nos dice que cuando el accidente de trabajo produce la muerte, y por eso también está más fuerte ahí, durante el ejercicio fiscal, en materia del reparto, la cantidad que le corresponde a la persona trabajadora fallecida por concepto de utilidades la cobrará los beneficiarios, según lo dispone el artículo 115. ¿Sale? Es importante que ustedes también vean esto, porque digo, hay de trabajos a trabajos, pero bueno, aquí lo que se trata es que pues podamos nosotros mediar que nosotros debemos tener un expediente con la información de las personas allegadas a cada uno de nuestros trabajadores, ¿no? A lo mejor pues un familiar directo, su pareja, hijo, hija, o sea, vale la pena que nosotros de nuestra parte exista lo que es la intercomunicación con gente que tiene el derecho a las utilidades, porque al rato ante una revisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, podemos tener problemas al momento de que dicen, pues tú repartiste esto y dónde está la transferencia o el tema de cómo va a integrar cada uno de tus pagos, etcétera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no ha venido la persona todavía por el pago de sus utilidades. Yo tengo ese dinero en resguardo por medio de este cheque y por medio de, pues, la carta de reparto, ¿no? Para que me firme de enterado. ¿Qué puedes hacer? Pues justamente eso, o sea, también puede ocurrir que en el aguinaldo, ¿no? O sea, de prestaciones que a lo mejor por algún motivo se desaparece el trabajador o está en incapacidad y es época de aguinaldo, pues ganó algo, ¿no? Por los días de vengados. Bueno, para evitarse problemas, tengan listo su carta de, pues, de recibido con el monto detallado
y de ahí pues ya tengan un cheque a la mano, o sea, o bueno, comprueben de que pues todavía sigue en resguardo pues ese dinero, ¿no? ¿Se debe timbrar, no se debe timbrar? Desde mi perspectiva, se debe timbrar, ¿sale? Porque nosotros determinamos ya unas utilidades en la declaración anual. Entonces, si tenemos ajustes, lo único que va a provocar es que no se cumpla con el precepto, que el último es que se timbre y se entregue todas las utilidades que tenemos. Ahora, una segunda vía, dependiendo de las cantidades que sean, porque pues digo, también el tema de la cantidad influye mucho, es que las utilidades no repartidas se integren al siguiente reparto de utilidades. Un trabajador tiene la facultad de poder solicitar utilidades a partir de la fecha de vencimiento, obviamente, y de ahí un año. Eso quiere decir que hasta el próximo mayo, si hoy presentaste utilidades, pues podrá reclamarte este pago, ¿no? Entonces, para que ustedes lo chequen, obviamente, pues, ante cada cuestión de fallecimiento, pues hay vestigios de beneficiarios, si tiene lo que es un seguro facultativo, si tiene lo que es, pues, un tema de beca o, por ejemplo, una cuenta bancaria, pues ya ven que también dicen, pues, quiénes van a ser tus beneficiarios y así. Bueno, pues todo eso, pues, te puede ayudar, ¿no? Entonces, se trata de hacer una investigación en parte para que si ocurre este tipo de sucesos, pues los familiares sepan que pues su fallecido familiar pues tiene derechos de pago de utilidades y pues nosotros solamente estamos poniendo en disposición las herramientas, ¿no? Para que se comuniquen con nosotros. Ahora, existen puestos y algunas actividades que sí se excluyen de la PTU. Estos son puestos de dirección, administración o gerencia de las empresas que no participan en las utilidades. Las personas trabajadoras del hogar tampoco participan en el reparto. Son aquellas que prestan sus servicios en una casa habitación en caso de particulares. Personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación, o sea, y tampoco personas profesionistas, técnicas, artesanas u otras de forma independiente que presten servicios a una empresa siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con la persona empleadora. Personas trabajadoras eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal. Aquí sí, ya ven, aquí dice ejercicio fiscal. Aquí sí vamos a hablar de un ejercicio fiscal, puede ser regular o irregular. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Irregular del 2 de agosto al 31 de diciembre. ¿Sale? Entonces, aquí sí, ¿qué debes tomar en cuenta, no? Oye, voy a contratar aquí al amigo, porque es un buen albañil y todo, voy a implementar mi construcción en este próximo proyecto. Vamos a iniciar operación y esto también puede ser una triquiñuela bastante interesante, porque pónganse a pensar el escenario. Contrato ¿qué les gusta? Para que no me salga del rango. Contrato eventuales de la construcción o de cualquier otro proyecto o turismo, puede ser también en diciembre, cuando empiezan las vacaciones, el año nuevo. Tengo un restaurante, un hotel allá en Cabos, estoy administrando y necesito más gente eventual. Perfecto, pues no hay problema. ¿Sabes qué? Los contratas en diciembre, sabemos que es muy probable que no aguanten los 60 días porque es una temporada chica, honestamente, o Semana Santa, ¿qué les parece? Más chica aún. Y en este sentido, pues lo que aplicamos es, pues pasaste al otro año, no me cumpliste, por así decirlo, 60 días en 2025, vamos a decir, pues lo demás ya no importa. ¿Por qué? Porque los días siguientes que vengan, de enero a febrero y así, por ejemplo, pues ya va a estar sujeto a otro tipo de cuestiones, como cuál, pues que haya utilidades, sí o no. Oye, pero es que lo traes desde diciembre, sí, pero los días de diciembre ya no se computan porque son 60 días de trabajo en el ejercicio fiscal, ¿sale? Entonces, ahí les dejo ese tipo de cuestiones. Yo sé que pues a veces es bueno como que situarlos en un contexto, pues, donde se pueda ahorrar ciertas prestaciones, la realidad. Así que, pues, evalúenlo, ¿no?
Ahora, dentro de la cuestión de la renta agradable, nos dice que la base sobre la que se debe participar a las personas trabajadoras es la renta agradable, ¿ok? Como lo indica el artículo 120 de la legislación laboral, determinada de conformidad con lo dispuesto del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, perdón, de la Ley del ISR, en el artículo 109, en el artículo 113-G, el artículo 212. No digo todo el tema de la fracción porque damos por hecho que si hablamos del artículo 9, estamos hablando del título 2. Hablamos del artículo 109, estamos hablando de actividad empresarial profesional, persona física. Oye, y antes no hay nada, pues antes, ¿qué hay? Antes tenemos el título 3, tenemos sueldos y salarios, sueldos y salarios no determina PTU, o sea, es el que va a recibir, ¿sale? Entonces, tiene cierta lógica. Algo que recomiendo a todos los colegas es que también digo, no se aprenden de memoria la ley, no se trata de eso, ni yo tampoco me la sé ni nada, pero sí conozcan la estructura, o sea, más o menos de qué artículo de qué habla y así, así, ¿no? El artículo 113-G, ya les había dicho, habla del régimen de confianza persona física, 212 persona moral del régimen de confianza, y de ahí, en la mayoría de los casos, dicha renta gravable es la que resulta de restar ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal y las deducciones autorizadas. Ojo, ya estábamos hablando que en régimen de confianza persona física, generalmente no hacemos este cálculo porque el impuesto en primera ya nos quitaron la declaración anual, ¿no? Entonces, ¿dónde la presentamos? Bueno, en este caso sí se debería enviar la declaración, pero únicamente para efectos de poder dejar constatada la base gravable, de tal manera de que pues obviamente no vas a pedir el saldo a favor que resulte, porque en la mayoría de los casos pasa, sino que te sirva para el tema del cálculo. Ahora, no hay reglas específicas para ellos, honestamente. ¿Por qué? Porque esto es nuevo. El régimen de confianza salió en 2022 y ya nos lo ajustaron como pudieron, ¿no? O sea, al principio, el tema de los ingresos exentos, el tema de que si no presentas declaración te vas para afuera, el tema de que, pues bueno, te voy a dar una segunda oportunidad y puedes regresar al reciclo. Y por última, con esta cuestión de que ya no envías la declaración anual, ¿no? Entonces, puede haber confusiones. El hecho de que se te exima de la declaración anual como régimen de confianza de persona física no te exime del reparto de utilidades. Aguas ahí porque existe mucha confusión, porque, pues digo, es como decir algo que viene, como dicen, ¿no? Venimos juntos, pero no revueltos, ¿no? O sea, el hecho de la declaración anual va más del carácter fiscal y el reparto de utilidades de lo fiscal parte, pero tiene la base constitucional, ¿no? Y obviamente, pues ahí se integran otros elementos que es las relaciones laborales, ¿no? Dentro de ellos, para determinar la renta gravable, pues ya sabemos que es del artículo 123, en el apartado A, en donde las personas trabajadoras en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. En este sentido, para poder determinar la base del impuesto, debemos nosotros aplicar lo que salga en el ejercicio, ¿sale? Oye, puede ser que no pague impuesto anual como persona físico-moral, pero tenga reparto de utilidades. Muchas veces, ¿eh? Pasa. Oye, no tengo nada a pagar. Ah, pues tuve pérdida, ¿no? Tuve pérdida de vida, tuve más gastos. No, probablemente tuviste utilidad de las operaciones que tuviste de enero a diciembre, pero como tienes pérdidas pendientes de amortizar, ya no pagaste nada. Ah, pues perfecto, no voy a tener entonces reparto. No, porque la base fiscal es antes de la aplicación de las utilidades. ¿Sí se entiende? Es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque, ok, sí, tenemos pérdidas y, oye, pues como que voy a pagar utilidades si es que tengo estas pérdidas. O sea, sí, pero por eso existen puntos muy finos en donde debemos distinguir en dónde es para el tema de las pérdidas y pago de un impuesto al esquema de que por haber tenido una utilidad demostrable por medio de los hechos y la temporalidad del 1 de enero al 31 de diciembre, nosotros debemos repartir esa utilidad independiente de que hubiera pérdida. ¿Por qué? Porque cuando hubo pérdida no se repartieron utilidades, ¿cierto o falso? Ahí fue
mayores deducciones e ingresos y bye, ¿cierto o no? Te lleva esas pérdidas al siguiente ejercicio. Ah, pues las aplico y ya no tengo utilidades. O busco la manera de que la pérdida me alcance a tapar ese hoyo de utilidad y ya no pague impuesto y por ende no utilidades. No, porque le estarías dando en la torre dos veces al empleado, ¿cierto? Entonces, pónganse a pensar estas cuestiones porque son de los puntos finos que muchas veces no consideramos. Digo, ya ahorita el formulario de la declaración anual ya está bastante automatizado, no creo que se lleguen a perder, pero si tú te pones a platicar, oye, tengo pérdida y no pagué impuesto, pues no me tengo que preocupar por las utilidades porque tuve pérdida, perdón, porque no tuve impuesto a pagar, aguas, porque una cosa es, resultó pérdida y otra muy distinto, apliqué la pérdida anterior para no pagar impuesto, ¿sale? Bueno, para determinar la renta gravable en materia de participación de las personas trabajadoras en las utilidades de las empresas, las personas contribuyentes deben disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hayan sido deducibles en los términos de la fracción 30, artículo 28 de la ley del ISR. Chulada, el artículo 28. ¿Cuál es? No deducibles. Y miren, estamos en la fracción 30, ¿eh? Hay más en ese artículo 28. Estamos en el artículo 28, en el título 2, régimen general de ley. Sin embargo, este artículo se vuelve importante por el tema de que están los no deducibles, ¿no? O sea, todo el tema de la parte proporcional de restaurantes, ¿no? Bajo ningún concepto, ¿no? También. Ahí también viene los gastos que no vengan amparados, el tema de los gastos que sean mayor a 2,000 pesos pagos en efectivo. Ahí están todos, 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 todos. Y bueno, en esta cuestión, estos que nos están diciendo de la fracción 30, ¿cuál creen que sea? Son directamente la parte que vas a considerar del 47 al 53% de no deducibles de las partes exentas que le hayas pagado a tu trabajador o trabajadora. ¿Cuáles son? El tope de exento de aguinaldo, 30 UMAS. El tope de exento de prima vacacional, 15 UMAS. El tope de la prima dominical, una UMA. Les voy a compartir, digo, los voy a anexar ahí en la bóveda. Ahorita pues se me hace un poco complicado mostrarlo, pero tengo un cuadro comparativo donde les ayuda a ustedes a conocer lo exento de cada prestación pagada. ¿Debo tener un control de percepciones pagadas? Sí. De hecho, esta parte de calcular la parte exenta de los que no graban impuesto ISR para la retención es una parte fundamental que la vemos únicamente en la declaración anual. Por eso les digo que la declaración anual tiene información importante que nos va a servir de criterio para el cálculo de PTU. Si bien de un lado nosotros no podemos nosotros anexar lo que son pérdidas de ejercicios pasados por obvias razones, al menos la autoridad también te permite que esa parte que no vas a poder deducir dentro del esquema fiscal te sirva para poder disminuir para la repartición de utilidades. Entonces, una base fiscal a la cual no le vas a aplicar ninguna pérdida permanecería normal. Pero ojo, la ley te establece de todos los pagos que tú hiciste a tu plantilla laboral, cuánto fue lo exento, todo lo exento. Lo grabado de un lado, lo exento aquí. Ok, esto es lo exento de todos. Ahí tienes parte de aguinaldo, prima vacacional, a lo mejor pues una prima dominical, algún concepto que haya sido exento, ¿sale? Bueno, a una indemnización también puede ser. Bueno, en este sentido, pues vas a determinar la proporción no deducible, un 47% o un 53%. Generalmente nos vamos al 53 no deducible, ¿sale? Incluso en la declaración así sale, ¿cuál vas a tomar? Y justamente te lo dan inclusive antes del cálculo de la declaración, o sea, en la determinación, cierto o falso. Generalmente te lo ponen en el rubro de gastos.
gastos relacionados con la nómina, gastos en general, que el costo de venta, todo eso, ¿no? O sea, esa cuestión, pues ahí la puedes ver. Pero esa determinación, porque a ti ya te toca determinarlo, a qué porcentaje vas a aplicar, pues eso tú lo eliges tú, pero pues no creas que no tiene una repercusión más adelante, porque pues igual digo, en un caso muy extremo, tampoco vamos a decir que estamos todos, pues propensos a que nos revisen, ¿no? Con toda el cruce de información, etcétera. Pero pues en un caso muy extremo, oye, pues es que me hice deducible el 53% del total de mis exentos y era menos, entonces ahora tengo que reajustar mi reparto de nómina. Bueno, ante cualquier duda, digo, yo sé que a veces andamos muy apurados, pero ante cualquier duda, ¿qué le va a hacer más ruido, qué le va a hacer más ruido al SAT de entrada? No, pues nada más de lo exento me hizo deducible el 47% y no el 53% deducible. Pues le va a hacer menos ruido el 57%. No, pues nada más se hizo deducible el 47%. Bueno, pues ya. Y ya en este caso, pues el reparto de utilidades aplicaría la parte del 53 y se la disminuyes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que es un juego justo en ese sentido y pues no tiene ningún problema al final si es comprobable, ¿no? O sea, digo, siento que es una manera de podernos blindar en relación a este tipo de elecciones, pero créame que en mayoría es que sea el 47% deducible. ¿Por qué? Porque la tendencia, ¿cuál es? Si yo voy aumentando las cantidades de mis exentos de un año a otro, pues es natural que voy a mantener una deducibilidad de 47%. Es rara la empresa que de un ejercicio a otro cambia su modalidad de pago. No, pues ahora vamos a meter un plan de previsión social que incluya bonos de cine, gastos médicos menores, todo, ayuda para el hogar, fondo de ahorro, todo, ¿no? Ok. Es muy raro que lo den de un año a otro, generalmente lo hacen de manera paulatina. Entonces, bueno, eso en el mejor de los casos, pero en la mayoría es, pues sabes qué, ahorita con el aumento de salario, pues todo se está encareciendo y todo, pues nada más te voy a aumentar lo que es de ley, porque no tengo de otra, salario mínimo o salario mínimo profesional, que también hay que tomarlo en consideración, y de ahí no me salgo, ¿no? Y ya veo cómo pago las cuentas, porque pues esto también, el aumento de salario mínimo aumenta los impuestos, las cuotas obrero, etcétera, ¿no? Entonces, es muy probable, si no tiene ningún cambio, pues váyanse por la deducibilidad de un 57%, ¿va? Bueno, dentro de todo esto, pues vamos a ver una pequeña fórmula. ¿Todo bien hasta aquí? Cualquier duda o algo, déjenlo en la sección del chat. O si no, abran micrófono y platíquenme cómo les fue en este reparto de utilidades, si tienen algún problema con el timbrado, la determinación. Oye, ¿cuántas sumas exentas es la PTU? Son 15 UMAS, ¿sale? 113.14 por 15. Bueno, determinación de la renta gravable para la PTU. Ingresos acumulables menos cantidades que no hayan sido deducibles en términos de la fracción 30, que pues es básicamente los exentos. Igual total de ingreso para renta gravable menos las deducciones autorizadas, que en este sentido, pues, ¿cuáles son las deducciones autorizadas? Todas las que tengan una razón de negocio, que tenga fecha cierta dentro del ejercicio, que haya tenido materialidad, que haya tenido forma de pago bancarizada cuando supere de 2,000 pesos, que sea estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos del negocio y bueno, todo lo demás, ¿no? Que esté registrado en contabilidad, bueno, nada, nada del otro mundo, ¿no? Igual, renta gravable determinada. El porciento acreditable, pues le vas a quitar el 10% y ese va a ser el reparto de utilidades a pagar. Esta cuestión ya viene automatizada en la declaración, o sea, no tienen que anexar realmente nada, porque el formulario está creado para que vaya siendo amarrado poco a poco, ¿no? Entonces, de manera muy general sería de esa manera como lo vamos a considerar. Y pues bueno,
Dentro de estas cuestiones, pues, como pueden ver en pantalla, no se integran las pérdidas fiscales de años anteriores, porque aunque de un lado me beneficien que no voy a pagar impuesto de manera anual, o la diferencia, por así decirlo, y resulte un saldo a favor, porque también puede ser, oye, es que tuve un saldo a favor en mi declaración del ejercicio porque tengo que pagar PTU. Bueno, es que te ayudó para tus pérdidas fiscales para no pagar impuesto. Y tienes un saldo a favor porque pues estabas pagando con un coeficiente de utilidad diferente y ahorita pues es 000, pues no hay falla, ¿no? Tienes un impuesto a favor, pero pues te puede servir para pues compensarlo contra impuestos a cargo posteriores. Oye, ¿puedo disminuirlo de la PTU a pagar? No. Oye, ¿puedo, no sé, algún beneficio, algo? No. O sea, realmente pues tienen que separar esas cuestiones, ¿no? Creo que hasta ahí se entiende esta cuestión. Plazos establecidos para el pago de utilidades. Bien, bien importante esta cuestión. ¿Por qué? Porque, pues muchas veces, cuando, pues digo, o sea, a lo mejor puedes convenir con tu plantilla laboral y dices, ¿sabes qué? Ahorita he tenido unos compromisos, vamos a pagar las utilidades, pues sí, o sea, sé que toca en mayo, pero pues te prometo que antes de que llegue el 15 de junio, pues hacemos la transferencia y todo bien, ¿no? Realmente el poder hablar con tu empleado y tener la confianza de poder decirle, ¿sabes qué? Aguántame tantito, ayuda bastante, ¿no? O sea, creo que se ponen menos rejegos en este rubro que en el tema de aguinaldo. Uf, en aguinaldo ni me los toques porque pues se viene relación laboral comienza a correr a partir del día siguiente a la fecha en que la empresa presentó o debió presentar la declaración anual del ejercicio ante pues, Hacienda, ¿no? El SAT, básicamente. El artículo 76, fracción quinta de la Ley del Impuesto de la Renta, señala la obligación de las personas morales de presentar su declaración de impuesto sobre la renta dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se termine el ejercicio 30 de diciembre, y el artículo 150 de la misma ley dispone que las personas físicas la presentarán en abril del año siguiente. Ahora, si nos ponemos pues, meticulosos en toda esta cuestión, ¿cuáles son los plazos que debe haber? Nos dice nuevamente que la empresa presentó o debió presentar, ¿sale? El plazo máximo de la declaración de personas morales es el 30 de marzo, ¿sale? Entonces, contando 60 días, podemos decir que hoy sería el último día para ellos. ¿Por qué? Oye, pues es que yo la presenté en enero, la presenté en febrero. ¿Podría presentarla en enero y febrero para efectos de que, oye, pues ya hice mis cálculos, resulta que soy título 2 y me conviene presentar la declaración luego en enero, ya teniendo todos mis papeles de trabajo y así, porque voy a determinar un coeficiente de utilidad más bajo? Recuerden que si no enviamos la declaración anual de persona moral, coeficiente de utilidad título 2, no podemos actualizar nada. O sea, vamos a seguir pagando el impuesto con el coeficiente hasta que enviemos una declaración anual o hayamos hecho complementaria del anterior, pero eso ya es peligroso, ¿no? No se debe hacer. Bueno, en este sentido, lo que nosotros debemos considerar es que si tomamos la decisión de enviar la declaración mes de marzo, que muchas empresas se anticipan para pagar menos impuesto o para tener control interno efectivo, para que sí, 60 días, ¿sale? Pero recuerden que nos está diciendo o debió presentar, dando por hecho que esa persona ya debió presentar la declaración y pues ya, o sea, el cómputo de días ya arrancó. Oye, y si la presento en abril siendo persona moral, pues aguas, porque el plazo máximo es el 30 de mayo. La presentas en abril, ok, cumplimiento extemporáneo,
no te cachó la autoridad, no te va a multar ni nada, perfecto, pero el plazo de utilidades sigue siendo tal cual, ¿no? O sea, 60 días después de cuando le hayas presentado o la debiste haber presentado. En el caso de personas físicas no hay mucha confusión, honestamente, porque se entiende que es en junio. Oye, la presenté pues el 1 de abril, el 2 de abril, qué sé yo. Bueno, pues puedes empezar a repartir utilidades a inicios de junio o espérate hasta el 30, no hay problema. O sea, pues tu plazo máximo son 30 días a partir del plazo máximo del 30 de abril. Ya, así de simple. Oye, ¿y qué onda con la devolución, automática? Eso es otro tema. Recuerden que la devolución automática es hasta el 31 de julio, ¿sale? Entonces, sí, porque hay contribuyentes, personas físicas que les va muy bien y pues, bueno, pues tiene diferentes cálculos, ¿no? Tienes que determinar su PTU, tienes que todavía tramitarle su saldo a favor, entonces, pues puede ocurrir, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de todo esto, pues bueno, ahí están los fundamentos legales propiamente, y de ahí, pues los plazos establecidos para su pago, ¿no? Personas trabajadoras en activo y ex trabajadoras, de conformidad con el artículo 516 de la Ley Federal de Trabajo, el plazo que tienen para cobrar la cantidad que les corresponda por concepto de utilidades prescribe en un año, contando a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. 30 de mayo en caso de personas empleadoras, que sea persona moral, o bien el 29 de junio si la persona empleadora es persona física. Ambos del año en el que se trate. ¿Sale? Entonces puede decirse que hoy, si todavía no hicieron el reparto, siendo persona moral, digo, pues ya será mucho show, ¿no? Yo creo que lo primero es hablar con la persona, oye, pues supe que hay utilidades, cuándo lo van a hacer. Ah, pues aguántanos tantito, se cruza el fin de semana, ya tenemos el billete, pues ya, pues, el lunes sin falta, ¿no? Va. O sea, antes de que llegue a una cuestión de exigibilidad. ¿Se puede hacer el cumplimiento extemporáneo? Por supuesto que sí, no le veo ningún problema, pero pues obviamente, pues al tratarse de que hay personas que trabajan con nosotros alrededor, pues es probable que no tengamos que llegar a esas cuestiones de límite, ¿no? O sea, generalmente se va a tratar de implementar todo en el mes de mayo o dentro del mes de junio. Transcurrido dicho plazo, las cantidades no reclamadas, es decir, ya les había comentado, oye, tengo utilidades y estas personas no han llegado, o sea, no me han, pedido sus utilidades, ya les llamamos, ya hablamos con a la casa que tenían, qué sé yo, ¿no? No, pues espérate un año, no hay problema. Y esas cantidades no reclamadas se agregarán a la utilidad repartible del ejercicio fiscal siguiente. Y si en este no hubiera utilidad, el reparto se hará con el total de las cantidades no reclamadas. Bueno, aquí está medio rebuscado porque, pues sí, en algún momento tuvimos un reparto de utilidades, pues meramente chiquito, o sea, estamos hablando de unos 20,000 pesos o menos, creo, la verdad. Y pues a los trabajadores les tocaba no sé, 100 pesos, 50 pesos. Lo que se hizo fue, ¿sabes qué? Vamos a integrar esta PTU a la siguiente. Contablemente lo tenemos en un pasivo, como una provisión, de preferencia como lo que hacemos con el ISR provisional, o sea, en activo, para que ahí lo tengamos en resguardo, ese dinero. Y de ahí, pues ya cuando haya un nuevo reparto de utilidades, pues lo integramos, ¿no? O sea, dentro de la cantidad que se expresa en la declaración anual, le voy a anexar este otro cachito, ¿no? Y ya, por ejemplo, ante una revisión, imaginemos, hoy, según en tu declaración anual, tienes el monto a repartir de 17,000 pesos, pero resulta que, pues aquí me estás diciendo que son 17,000 y realmente repartiste 19. Esos 2,000, ¿qué onda? ¿De qué son? Ah, pues es que son de las utilidades que no se reclamaron en este año. Si se da cuenta, pues bueno, ya nos vamos más atrás, ¿no? Explicamos.
Este fue el resultado expresado en la declaración anual. Esto fue lo que se pagó o llegaron por estas cuestiones. Y el sobrante, pues fue esto. Entonces, pues ya, como la exigibilidad ya expiró, pues obviamente no me la voy a quedar yo como empleador o como patrón. O sea, eso sería un delito. Pues la integro en la próxima, en el próximo reparto y pues ya, ¿no? O sea, yo me deslindo. Ah, bueno, perfecto. Pero ¿cómo se comprueba todo? Pues con materialidad, con contratos, con acusas de recibido, todo eso, ¿sale? Entonces, para que ustedes lo consideren oportuno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Espero que estemos tranquilos hasta acá. Y pues ya, de aquí en adelante, lo único que podemos analizar es sobre el cálculo de las utilidades que aparece en su material. Agradezco a consultores y asesores empresariales por esta hoja de cálculo que a mí la verdad pues, me ayudó muchísimo porque aquí tiene sus instrucciones para poder repartir el cálculo de utilidades a partir del resultado fiscal que aparezca en la declaración anual. Por ejemplo, nosotros determinamos una utilidad de 350,000 pesos y de ahí pues directamente pues vamos a ir llenando la cantidad de manera manual de lo que nosotros tengamos de nuestro software de nómina y también pues de las listas de raya, ausentismos, todo lo que nosotros tengamos para que ustedes puedan pues procesar toda esta cuestión, ¿no? O sea, en este caso tenemos un espacio para colocar a nuestros empleados, los puestos, los días trabajados y el salario mensual y el salario anual. Obviamente, pues aquí lo hacemos de una manera pues más simple porque pues lo estandarizamos directamente. ¿Cómo podemos encontrar estos datos de manera real? Recuerden que existen visores de nómina para el patrón. Este visor de nómina en particular es el que ayuda muchísimo para el desglose de la PTU, para conocer los salarios devengados de toda mi plantilla laboral durante el año pasado. Yo lo que puedo hacer es descargar ese mismo visor de nómina, le anexo lo que es una columna para el puesto, le anexo la cuestión de los días trabajados, que eso pues es más cuestión interna. ¿Por qué? Porque bueno, en esta cuestión pues a menos de que pues sí, o sea, inclusive en el visor de nómina no te va a salir, por ejemplo, en automático cuántos días faltó la persona en el año. Eso no, eso es más interno. Pero al menos una fuente externa para conocer los sueldos que te van a servir para la PTU y el devengo de salarios totales, pues el visor de nómina para patrones. ¿Sale? Con él copiamos la información, anexamos una columna para días trabajados en el año, le disminuimos pues las faltas que hayan tenido, digo, todo esto pues es mediante pues información que sea comprobable, o sea, todo lo que aparezca en un cálculo de utilidades es porque tienes la materialidad o la forma de poder acreditar tu dicho. Si tú me estás diciendo que, por ejemplo, Giovanna Moreno García estuvo trabajando todo el año, eso quiere decir que no tuvo ningún ausentismo, no tuvo, o bueno, si tuvo incapacidad por maternidad o riesgo de trabajo, fue lo único que tuvo, y de ahí, pues, pues no hay ningún problema. ¿Cómo lo puedo constatar? Pues en teoría, también el reparto de aguinaldo debe ser la misma información, o sea, pagó como si fuera completo, ganó al menos los 15 días como mínimo, ¿cierto o falso? Entonces, rápidamente, oye, contador, ayúdame con el reparto de utilidades, ¿qué necesitas? Pásame tu papel de trabajo de aguinaldo, por favor, y bájame el visor de nómina para el patrón. Quiero saber cómo estuviste timbrando tu nómina porque es la base fiscal. Ya sabemos que ahí tenemos el pago de ISR, o sea, que viene precargado. También ya tenemos gastos de nómina precargados en la anual, o sea, ¿de dónde se nutre eso? Del CFDI de nómina, ¿no? Entonces, ya tenemos por este lado los sueldos y por el otro lado, en el papel de trabajo de aguinaldo, el tema de los días de trabajo efectivamente, ¿sale? Porque es el mismo criterio, ya volvimos a decirlo. Ahora, ¿qué pasa con incapacidades de enfermedad general? Ya no hice mención, bueno, los días de enfermedad general se van a considerar como días no trabajados. ¿Por qué? Porque no recibió la contraprestación completa. En este sentido, después del cuarto día, pues ya tendrá derecho a un 60% de su salario base de cotización.
pero en teoría, para efectos de la Ley Federal del Trabajo, pues no se considera como un día laborable. Entonces, pues bueno, bajo otro tipo de esquema, también los ausentismos sin goce de sueldo no van a entrar como en el cómputo de días de salario, ¿sale? Y de ahí, pues bueno, haciendo rápido, pues un cálculo, pues podemos decir que tenemos dos trabajadores al día de hoy. O sea, digo, para que vayan entendiendo la tablita y pues les sirva más que nada para eso. De eso se trata, ¿no? O sea, que les llegue a servir para algo. Pues ya tenemos el monto del salario anual, que en teoría pues es lo que se recibió. De ahí la PTU por días, que en este sentido pues tomamos en consideración el año completo. Y del otro lado, pues tenemos los días que son de 200 días, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, pues muy simple. Recuerden que la proporción de días y la proporción de sueldos son diferentes. ¿Por qué? Porque va a tener que ver con la cantidad dividida entre dos de 350,000 pesos con el total de días de la persona. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? No, pues el total de días que la persona tiene en promedio son, vamos a ver. Recuerden que deben tener la proporción de días y de salarios promediado. 365 que la primera persona trabajó durante el año, más 200, ¿va? Igual 565. Entre 2, 282. Y ya de ahí tenemos el esquema del salario anual, en donde vamos a encontrar una proporcionalidad de 0,92, ¿sale? Nuevamente se calcula lo que es la mitad de la PTU a repartir de 350 pesos y se aplica la proporción por el salario anual de cada uno de ellos. Ahora, el cálculo anual, el cálculo de PTU, perdón, tiene PTU por días, PTU por salarios. Y listo. De ahí en fuera, el PTU calculado, ya dependiendo de cada uno, ya está desglosado de manera horizontal. Ahora, de manera vertical, pues llegamos a la misma cantidad, que son 350, 685, ¿va? O sea, aquí tenemos PTU calculado, esto es lo de los días, esto es lo de salario, y en ambos llegamos a la cantidad que planeamos repartir. Obviamente, pues en este sentido, pues también vale la pena que podamos determinar el cálculo conforme a la ley del ISR. ¿Qué tabla ocupo, contador? Bueno, yo lo que recomendaría sería primero conocer el tope exento que existe de ISR de PTU, que en este sentido es únicamente lo que son 15 UMAS en el año. Y aquí tenemos un pequeño error, una disculpa, tenemos una UMA bastante baja. Vamos a colocarla de 2025, que es 113,14. Y de ahí, pues ya tenemos la nueva parte exenta de la PTU, que son 1,697 pesos y bueno, todo lo demás grabable que en este ejemplo ficticio tenemos y de ahí pues tenemos digamos que la PTU grabable más un mes de salario, tenemos el límite inferior, el excedente por el porcentaje más la cuota fija, ¿no? Y de ahí pues el impuesto a retener. Con esto nosotros pues podemos hacer un cálculo manual en donde podamos conocer el impuesto que determine cada uno de nuestros trabajadores en la PTU y de ahí pues tener digamos el seguimiento de la PTU grabable más un mes de salario y pues directamente pues aplicarlo, ¿no? O sea, el porcentaje asignado, el ISR por PTU y la cantidad a retener, ¿sale? Tenemos aquí una opción para el tema del subsidio al empleo. No crean que en esta cuestión ya nos olvidamos. Sin embargo, recuerden que aquí estamos tomando en cuenta, porque estamos hablando de 2024, el tema del subsidio del artículo 10º transitorio, cuando todavía teníamos tabla. Desde mi punto de vista, yo recomiendo que no se aplique. ¿Por qué? Porque ahorita ya tenemos el tema del subsidio al empleo estandarizado con un límite fijo
y un porcentaje de la PTU, digo, perdón, de la UMA mensual. No lo recomiendo, o sea, no apliquen ningún subsidio al cálculo de ISR de PTU, es totalmente erróneo. Entonces, pues nada, o sea, simplemente pues colóquenle cero y pues para que no les disminuya. ¿Cuál es el efecto de aplicar un subsidio al empleo de esta manera a estas fechas? Pues te va a disminuir el impuesto que debiste retener y pues digo, en un caso muy extremo, si la diferencia es muy grande, pues el próximo abril vas a tener ahí a tu empleado pues quejándose contigo, ¿no? De que le efectuaste un cálculo mal y todo eso, ¿sale? Chequen, todo esto va a estar en la bóveda fiscal para que ustedes puedan trabajar con estas calculadoras. Y de ahí, pues bueno, algunos datos complementarios como datos bancarios y algún tipo de observación que tengan en el pago de las utilidades de sus empleados, ¿no? Aparte de esto, pues tenemos las tablas de ISR y las tablas de subsidio. Considero que es una muy buena herramienta en donde ustedes pueden conocer cuánto es lo que les tocaría de repartición de utilidades en el caso de que no tengan lo que es, pues muchas veces los sistemas de nómina se encargan de eso, pues bueno, pues lo pueden hacer de manera manual sin ningún problema. Ahora, ¿quién hace el reparto de utilidades? ¿El contador, el abogado, el representante legal, el miembro de la empresa? La realidad es que lo hace la comisión mixta, la cual está integrada por representantes del patrón y representantes de los trabajadores, a manera de que puedan estar en común acuerdo de que este proyecto de reparto de utilidades pues tiene pues el visto bueno de ambas partes, parte empleadora, parte trabajadora, y por ende pues no hay ningún tema, ¿no? Por lo general, pues cuando son empresas chiquitas, pues se sienta directamente la persona a cargo y pues empieza y habla con el personal operativo, ¿no? O sea, no hay mayor complicación. En cuestión por ejemplo, PTU que te afecte en cuestión fiscal, sí recomiendo hacer una acotación en relación a lo que pudimos vivir en este año. ¿Qué pudimos vivir? Bueno, pues resulta que durante el mes de marzo, sí, el mes de marzo de este año, estuvimos viendo que por ejemplo, teníamos cartas de invitación por parte del SAT donde nos decía, tienes recibos de dos empleadores, ¿no? Pues por ley tienes que presentar tu declaración anual. Ahora, en este sentido, pues recuerden que es muy probable que no les afecte este tema porque pues únicamente el reparto de utilidades es un solo recibo. Este tipo de cartas de invitación no se han perfeccionado al 100% porque pues una cosa es que, ok, sí, te expidieron de dos razones sociales diferentes y por ende tienes un pago, tienes que presentar declaración anual, ¿no? La creación de la obligación fiscal va cuando tienes lo que son ingresos por sueldos y salarios o emanados de una relación laboral dentro del ejercicio y pues bueno, que tengan la simultaneidad en fechas, ¿no? O sea, oye, yo estoy trabajando en una empresa de enero a diciembre y en ese lapsus pues me contrataron para una segunda empresa de septiembre a diciembre, ¿no? Ah, bueno, como estuviste compartiendo espacio de septiembre a diciembre con esta otra empresa, pues obviamente pues sí tienes la obligación del reparto de utilidad, perdón, de la declaración anual y ya, ¿no? Pero por el tema de utilidades, por el tema de un CFDI que muchas veces pues también hay que evaluar, ¿recibiste ese ingreso? ¿Sí o no? No, pues no. Le pasó a un cliente, por ejemplo. Pues mira, mi recomendación es que solicites entonces una cancelación de factura. En este sentido, se hace la conciliación de factura, se pide de que pues tú nunca recibiste las utilidades y pues por ende solicitas que se te cancele ese recibo o pues bueno, al final pues esto siempre y cuando haya un saldo a favor que devolver, vale la pena meter estos mecanismos, pero si suponemos, oye, pues si le quito nada más el patrón y ya, y no tienes ningún problema con tu saldo a favor o de plano pues no te interesa, pues envíala como compensación y pues listo, ¿no? Te quitas el tema de andar peleándote con el SAT quien tiene la razón, ¿no? O sea, yo les doy este tipo de consejos porque
pues muchas veces el tiempo lo tenemos encima en muchos aspectos, tenemos que cuidar pues muchos cuadrantes, si lo quieren ver así, y pues el tema de efectividad al momento de que nosotros ejecutemos un proceso, tomemos una decisión, es súper importante para evitar errores y sobre todo si tú eres una persona que lleva nómina, está a cargo de recursos humanos y ve todas estas temáticas, pues también puedes ayudar a las personas que pues están dentro de tu empresa para que primero pues no se asusten, digo, el tema de los derechos se respetan, se hace el reparto de utilidades como debe ser, con los protocolos que deben ser, y pues al final, o sea, si esto pues ocurre, ¿no? Es como al inverso, oye, pues aquí ya no tengo yo la culpa, o sea, yo te estoy pagando, estoy reteniéndote a mi manera, como debe ser, pero si tú eres un empleado que por otro lado te están pagando y así, y resulta que en la declaración anual tienes impuesto a cargo, pues bueno, aquí pues ya es otra cuestión, ya es la voluntad que tienes tú como contribuyente, ya no hablamos como empleado o como trabajador, tú como contribuyente y pues tienes que tener pues la educación fiscal como el conocimiento de las deducciones personales y pues todo lo que te puede ayudar para que pues no te pegue mucho el impuesto, ¿no? O los famosos PPR, que pues ahorita están deducibles hasta 152,000 pesos. O sea, muy interesante todo eso, ¿va? Bueno, chicos, pues por mi parte ha sido todo. La verdad, fue una charla bastante entretenida. Agradezco a las personas que se quedaron hasta el final. Y les recuerdo que esta charla va a quedar grabada en Bóveda Fiscal para que ustedes la puedan, pues, directamente disfrutar. Y cualquier cuestión que tengan dudas o algo, recuerden que nuestro correo electrónico es digitalescontadores@gmail.com y nuestro número es 238-3908-257. Repito, 238-3908-257. Ha sido un gusto poder compartir foro con ustedes. Les deseo un excelente fin de mes, éxito en cada una de sus actividades, su cierre mensual, sus facturaciones a público en general, no las olviden. Y bueno, pues recuerden que el día domingo se considera un día de descanso obligatorio por el esquema de las elecciones del Poder Judicial, en donde se considera dentro del artículo 74 de la legislación laboral, en donde si trabajan, independientemente de tu salario, deberán pagarte un salario doble por tu servicio. Si tienes alguna otra duda, alguna cuestión que quieras compartirme, pues estaré muy gustoso de poderte pues ayudar y nos vemos en junio con nuevas charlas en la bóveda fiscal y por parte de Contadores Digitales y su servidor Alejandro Trujillo, les deseo un excelente inicio de mes, un cierre fiscal exitoso y que todo marche bien. Excelente fin de semana, un abrazo desde Tehuacán, Puebla. Gracias a todos, bye bye, gracias.